¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos hoy a un programa más. Estamos a día lunes, iniciando una semana, satisfechos de poder respirar, felices de poderles llevar a ustedes un programa más, una interacción más desde estas redes, desde la radio, en los 90.5 en FM de Radio Nicaragua, los que lo escuchan en el campo y andan haciendo otras labores, quienes están también conectados a través de la página web www.radionicaragua.com.ni y de hecho quienes se conectan a través de el Facebook, que son los camaradas de la guerrilla virtual que empiezan a compartir y a viralizar este programa. Muy interesante el tema de hoy: cómo salirnos del Ministerio de Colonias de la dictadura estadounidense OEA. También estaremos hablando sobre el tema principal que ha estado sobre el tapete, y es la aceptación de algunos individuos de derecha al plegarse al discurso del imperialismo. Digo de derecha porque ellos dicen ser de izquierda, pero realmente cada vez estas izquierdas, dijo el ex canciller Jorge Arreaza, cada vez estas izquierdas son más derechas. Pero vamos a iniciar con el tema que quiero comentarles, y es que en el caso de nuestro país ya debe de preparar, creo que eso es una tarea que no debe de pasar de este año. Antes de que finalice el año 2021, el gobierno de Nicaragua debe, por dignidad y para defender la voluntad de más de 2 millones de nicaragüenses que asistieron a las elecciones el pasado 7 de noviembre. Aquí el comandante tiene que ser coherente con la misión encomendada por el pueblo de Nicaragua. Tiene que defender a más de 2 millones de nicaragüenses que fueron a votar por él y al resto que fueron a votar por otros partidos, pero que dijeron: estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia. Hoy les voy a explicar cómo se ha venido saboteando la Carta de la OEA, cómo se han venido boicoteando los estatutos, ignorando la Carta de la OEA, y cómo se preparan ellos para quererla aplicar a Nicaragua. Pero solo hay 2 países a los que se le ha aplicado expulsión de la OEA en este sentido, que han sido Cuba y Honduras. Estos 2 países han sido expulsados de la Organización de Estados Americanos. Al final, da igual. En el caso de Cuba, mantuvo su dignidad, la mantiene y no regresa ni piensa regresar, porque realmente la OEA no sirve absolutamente para nada. No trae ningún beneficio para decir debemos de continuar en ella. Entonces, el proceso para retirarse de la OEA lo inició Venezuela el año 2017. En el año 2017, el presidente Nicolás Maduro Moro envió la carta en la que prácticamente se retiraba de la OEA, explicaba que su representación diplomática entregaba la carta suscrita, en la que lógicamente se explicaban los motivos por los cuales Venezuela estaba amparándose en su derecho como Estado miembro de retirarse. ¿Por qué lo hizo en el 2017? Se tiene que hacer efectiva 2 años después. De hecho, que hay que saldar algunas deudas que se tengan, si los países tienen deuda con este organismo, porque todos los Estados miembros dan una contribución a la Organización de Estados Americanos, a este Ministerio de Colonias, de que en virtud de continuar dando esa colaboración como nicaragüense, que sale de los impuestos de los nicaragüenses para una institución inservible que ni a sus propios Estados miembros respeta, entonces lógicamente lo mejor es que ese dinero se traiga al país para que se continúe invirtiendo en puentes, en centros de salud, en hospitales, en escuelas, que esos sí son beneficios meramente necesarios para el pueblo nicaragüense. Pero estar escuchando en un circo que se van a reunir y que no respetan al Estado miembro, es decir, nosotros pagamos a la OEA para que nos vayan a atacar, para que desde el hemiciclo, desde el circo de los que llegan a sentarse,
vayan a agredir a nuestro pueblo, a nuestro país. Hoy está más vigente que nunca esa necesidad de salir de ese organismo. Porque vos no podés estar yendo a la casa del vecino que te trata mal. No podés estar yendo a la casa del sujeto que dice llamarse tu amigo, pero que te trata mal. Entonces, Nicaragua debe salirse de la OEA, iniciar el procedimiento en estos momentos, porque desde ese organismo en Nicaragua se han violado los derechos del pueblo nicaragüense. Desde ese organismo se han fomentado actos de represión contra el pueblo nicaragüense. Porque aquí no es cuestión de que se viene hablando de que la represión es del gobierno contra el pueblo. No, la represión fue de los golpistas contra el pueblo. Aquí hubo una represión tan violenta, tan criminal en el año 2018 que fue aplaudida y avalada por la Organización de Estados Americanos, que envió la tal CIDH a cargo de Paulo Abrao y Antonio Rojuela para que aquí hicieran informes totalmente alejados de la realidad y del contexto que estábamos viviendo. Por eso, el día de hoy, más que nunca, nuestro gobierno se debe apegar a la Constitución política nicaragüense, que exige claramente, y voy a decirle lo que dice el artículo 1 para volvérselo a leer. Inclusive, el artículo 1 y el artículo 2 son la base fundamental para que vos te salgas de este organismo basura que tiene a Nicaragua bajo ataque. Y obviamente nosotros tenemos que hacer valer nuestra Carta Magna, porque la Constitución política está por encima de cualquier tratado, por encima de cualquier convenio, por encima de cualquier ley. Y si la ley es extraterritorial, peor, porque aquí no vale. Dice el artículo 1, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Ese es el artículo 1. Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. Nadie va a escoger cuál es el tipo de sistema económico, político o social que vamos a seleccionar los nicaragüenses para ejercer nuestra propia democracia en nuestra nación. Si usted tiene una democracia parlamentaria, es su nación. Si nosotros tenemos una democracia directa, porque escúchenlo, lo dice el artículo 2 de la Constitución política. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Aquí no decide Estados Unidos, por eso el sufragio es igual. Estaban en igualdad de ir a votar por cualquiera. El sufragio es universal, era para todos los nicaragüenses, podían ir a votar absolutamente todos. El sufragio es directo, sí, directo, fuimos a votar los que fuimos y eso se tiene que respetar. Y secreto, también fue secreto, porque nadie le dijo por quién vas a votar, aunque yo soy sandinista y de hecho, desde luego, van a saber que mi voto es por el Frente Sandinista. Iba a votar el comandante Daniel y no iba a ir a votar por Walter Espinosa, iba a ir a votar por él mismo. Pero el voto es secreto para aquellos ciudadanos que ni siquiera se identifican con una organización política. Entonces, la única manera de que se ejerce el poder político en este país, no la quisieron ejercer. El que no fue a votar, le repito, el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal. ¿Cuál es el problema? De que quienes querían que aparecieran en la boleta
no estaban siendo electos por el sufragio universal. Recuerde que aquí cada partido escoge sus candidatos. No confundan el escoger un candidato para representar un partido o alianza política con el presidente electo, porque ese sí se elige por medio de un sufragio. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que quieren enredar y decir que no hay libertad porque no se le permitió que alguien que lavó dinero, alguien que aquí cometió crímenes como en el 2018, fuera candidato. Eso en cualquier país del mundo donde realmente hay justicia, no es permitido. Dice que también se podrá ejercer de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes. También se puede ejercer, pero aquí jamás, y en esto quiero detenerme, aquí jamás fueron dignos de solicitar, si tenían la mayoría, un referéndum o un plebiscito. Porque no son los mecanismos democráticos y constitucionales los que escoge la derecha nicaragüense para llegar al poder. Y a mí me da risa porque es que ellos creen de que aquí con chantaje, que ellos llaman sanciones, las sanciones pueden venir de China, las sanciones pueden venir de España, pueden venir de Reino Unido, de Inglaterra, de Francia, de donde ustedes quieran. Y pueden sancionar hasta el perro de mi casa porque le pongo el pañuelo rojo y negro. Pero no vamos a ceder ni tantito así. Yo no sé por qué no entienden esa parte. No se va a ceder en nada. Porque esta es cuestión de cumplir con la constitución política. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional. ¿Por qué? Porque son derechos irrenunciables. No me van a obligar a mí, ni a los millones que fuimos a votar en Nicaragua, no nos van a obligar a que renunciemos a nuestra independencia, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación. La única forma de que nos hubiesen obligado a entregar el poder político era a través del instrumento por excelencia que se llama sufragio universal y del cual no quisieron hacer uso. El que no quiso hacer uso de ese instrumento constitucional es su problema, no es obligatorio hacerlo porque no lo dice ni la ley electoral ni la constitución política. Entonces, ahora no quieran aparentar de que es bajo normalidad y bajo instrumentos democráticos que lo llaman presiones internas, porque aquí yo voy a sentarme y voy a preguntar, ¿es democrático de que alguien de otro país esté entrometido en estos asuntos que dice que le competen a los nicaragüenses? Y que esa soberanía solo reside en el pueblo nicaragüense. La soberanía de Nicaragua no reside en Estados Unidos, no reside en la OEA, no reside en la Unión Europea, en ninguno de esos países. Por eso, si usted es presidente de Narnia y quiere sancionar a los sandinistas, saque su papelito también sancionando, porque qué curioso. Te sanciono por corrupto, pero no te saco la corrupción. No te digo a dónde está la corrupción, a dónde está el defalco al erario público, a dónde están las cuentas en el extranjero, a dónde están las propiedades en el extranjero. O sea, esto es una completa y soberana ridiculez. Porque ¿qué es lo que persiguen en sí este tipo de agresiones? Primero, con este tipo de agresiones o sanciones, lo que se busca es ahuyentar la inversión extranjera. Lo que se busca es que los nexos entre la comercialización y la gran industria extranjera no venga a Nicaragua. Entonces el parásito que solicita esas sanciones cree que está afectando a Rosario, afectando a Daniel, afectando a Gustavo Porra, al compañero Francisco Valenzuela, etcétera, a los que fueron agredidos por el imperio, por Reino Unido y por el que se le plazca. Porque ahora cualquier individuo que ni siquiera conoce nuestra constitución, pero que está como jefe de Estado de determinado país, puede sacar una carta sancionando a medio mundo y se acabó. A ellos nadie los sanciona.
A ellos nadie les dice nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder defender esta constitución política, tenemos que obligatoriamente salir de donde la están pisoteando. Si la está pisoteando la OEA, nosotros tenemos que salir de la OEA. Y para eso tenemos, si lo solicitamos ahorita, 2021, estamos saliéndonos de la OEA 2023. Oficialmente. Porque si la OEA nos expulsan, si nos expulsan o nos aplican la Carta Democrática de la OEA, no perdemos nada porque con la OEA no ganamos nada. Siempre vamos a seguir siendo un país libre, soberano e independiente y vamos a tener el galardón de no irnos a sentar en nombre y representación de un Estado a agredir a otros, aun cuando se sabe que todo lo actuado desde el año 2019, desde el hemiciclo de la Organización de Estados Americanos, es nula de toda nulidad. Y los que estudiamos derecho, que sabemos un poquitito, solo una pizca de derecho internacional, sabemos claramente de que la OEA es un instrumento del imperialismo obsoleto y que está caducado. Justifico por qué es nulo de toda nulidad. Desde la OEA se ha aceptado a un individuo que representa a un Estado no miembro. Esto es peligroso. Peligroso para la democracia. Peligroso para la libertad de los pueblos. Peligroso para la libertad de expresión. Porque llega un intruso, opina, te coarta tu expresión, te contradice sin argumentos y por ello la OEA está actuando de mala fe, está actuando absolutamente desapegado a sus estatutos por aceptar a que llegue alguien a hablar en nombre de un Estado que no es miembro. Venezuela solicitó en abril de 2017 salirse de la Organización de Colonias estadounidense llamada OEA. En 2019 ya Venezuela estaba fuera de la OEA. Pero para 2019 ya habían rayado el cuadro y habían nombrado a alguien inconstitucionalmente que no ha participado en una elección como candidato a presidente. Pero fíjense qué curiosa la democracia, y esto es para que se lo vayan apuntando. Juan Guaidó fue electo como diputado en Venezuela, a la asamblea en Venezuela. Jamás corrió como candidato a presidente. Nunca ha sido candidato a presidente en Venezuela. Ni siquiera candidato. Y convierten a Venezuela en el primer país en el que improvisan una nueva forma de invasión, que es a través de la diplomacia y a través, por supuesto, de cuestiones violatorias al derecho internacional al nombrar a un individuo como presidente interino de una nación cuya figura no existe en la constitución política de Venezuela ni en ninguna constitución de ningún país del mundo. No existe esa figura de que si no queremos al presidente, la minoría, podemos nombrar a un presidente interino sacado de la manga que se autoproclame en una plaza, etcétera. ¿Qué mayor violación a la democracia que aceptar a un individuo charlatán, payaso, que se fue a proclamar presidente de una nación desde una plaza pública con 4 pelagatos ahí y que fue aplaudida y reconocida el siguiente día por 50 países de 192 que están en la ONU? Esto es insólito. La ONU nunca ha reconocido a Guaidó. Solo la OEA ha reconocido a Guaidó, y no solo lo reconoce como presidente interino, aunque no firme un solo cheque, no le paga a un profesor, no le paga a un médico, no hace absolutamente ninguna de las funciones administrativas que le compete a un jefe de Estado. Sin embargo, le aceptan un representante del Estado de Narnia dirigido por Juan Guaidó en la OEA.
Y no solo se lo aceptan, sino que le permiten voz y voto. Todo lo actuado es nulo. Eso es totalmente absurdo. Es como que mañana vaya a la Torre Trump, Donald Trump emite un discurso y se autoproclame presidente de Estados Unidos. Inmediatamente, bueno, mi sospecha no sería mucha, porque yo diría, Trump al menos fue presidente, Trump al menos participó en una elección como candidato a presidente y tiene lógica, ¿no? Trump denunció que había un fraude electoral, qué sé yo. Ese inclusive hasta lo puede justificar, irse a plantar y nombrarse autopresidente. Pero desde que se dan esos errores, nosotros también debimos iniciar el proceso de salida de la OEA. Porque cualquier parásito puede llegar a representar como canciller, como diplomático a una organización. Solo que lo envíe un charlatán y ya está. Mañana se autoproclama un presidente en Honduras, se autoproclama alguien aquí y estos son los paladines de la democracia. Porque resulta que Daniel Ortega Saavedra, que se sometió a la voluntad popular, y si usted no fue a votar es su problema, pero se sometió, es ilegítimo, pero Juan Guaidó, que nunca ha participado como candidato a presidente y que incluso fue de candidato a diputado y perdió hasta la diputación, pero lo mantienen como diputado de una asamblea ficticia, inexistente, y lo mantienen como presidente interino de Narnia. Eso es totalmente absurdo. Eso es irrisorio. Eso no cabe. En derecho internacional eso no existe. Un organismo totalmente viciado, asqueroso, plagado de inconsistencia, con un secretario general impresentable que no fue soportado ni por su propio partido, en este caso el Frente Amplio de Uruguay, que lo expulsó. Entonces, estamos en esa. Ahora te viene a decir el Puchito que las elecciones en Nicaragua son ilegítimas, pero son los mismos que reconocieron a Juan Guaidó. Y a eso voy. Los que están desconociendo las elecciones en Nicaragua reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Narnia. Esto es absurdo. Escúchese bien. ¿De qué nos puede alarmar? De que estos individuos que reconocen a alguien que nunca en su vida ha participado en una elección como candidato a presidente, desconozcan las elecciones de Nicaragua, de donde se sometió al voto popular. Y repito, se sometió. Que su campaña haya sido de no voto, porque su candidato estaba preso. Bueno, entonces usted es un delincuente que quisiera que su candidato sea Furia y Toro. Porque aquí quisieran que sus candidatos sean Chocolín, el asesino, el violador del barrio Pancasán, Furia y Toro, buscado en Carazo y en toda la zona de Inotepe. Entonces hay que sacarle su delincuente para quedar bien con él. Y si no van sus delincuentes, entonces no hay por quién votar. No, señores. La democracia no se mide así. Ni un solo partido político con personería jurídica dijo y se pronunció y reclamó: está preso mi candidato. Ni uno. Todavía le hubiera creído el cuento que hubiera salido uno de los partidos políticos diciendo: sí, nuestro candidato que iba a estar... No, porque aquí no existió. Que está en la unidad azul y blanco, nunca tuvo personería jurídica. Usted anduvo remando en seco. Que la alianza cínica, los mismos que estaban en la alianza cínica, estaban en la unidad azul y blanco, y como 60 organizaciones que el único propósito era que tuvieran diferentes firmas para estar canalizando el billete. Los millones que entraron a Nicaragua a través de esa ONG. Ahora, están claros, y espero que les quede claro: no se va a ceder a caprichos de extranjeros. Aquí ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. Y ya los voy a desengañar. A Nicaragua no lo van a bloquear, como ustedes sueñan. Del CAFTA no lo van a sacar, como ustedes sueñan, porque son estúpidos. Les repito, a ustedes les ponen una pistola en la cabeza y se ríen y le dicen dispare, porque creen que es una fruta la que les van a meter en la cabeza. Y es un plomazo, porque son descerebrados. No es así. Repito, a Nicaragua no la van a sacar del CAFTA. Claritito, escúchese. No la van a sacar del CAFTA.
No porque ganas no le sobren, ganas le sobran, sino porque simplemente van a salpicar a sus prostitutas aliadas centroamericanas. Y la desesperación del imperio es que pronto pueda surgir otro movimiento de izquierda que sea meramente, realmente de izquierda, antiimperialista, en otro de los países vecinos de Nicaragua. Entonces la desesperación es hacerlo ya. Imagínense qué coherencia, ¿no? Qué coincidencia más magistral. En Bolivia mandan a un paro por una ley, la ley que condena a que los delincuentes rindan cuentas de todos sus patrimonios, de su dinero y paguen impuestos coherentemente. No le gusta a los pobres esa ley, como que si ellos tenían que apegarse a esa ley. Entonces, 6 días de bloqueo. Bolivia, 6 días de bloqueo. Nicaragua, bajo asedio, bajo amenazas, bajo chantajes. 2 países. Cuba, no les bastó y hoy querían interrumpir el regreso a clase de millones de niños que iban a regresar primaria, secundaria, a uno de los sistemas, por no decir el mejor sistema educativo de Latinoamérica y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Se fregaron, quisieron desde redes sociales, con artistas, con periodistas, armar otro intento de una Playa Girón digital y fracasaron. Los cubanos salieron a dejar a sus niños a clase, a bailar con sus pañuelos rojos, protestando, su presidente sentada ahí haciendo protesta contra el imperialismo y fracasaron. Pero los 3 países bajo asedio. Venezuela se presenta a elecciones y nuevamente va bajo asedio. Cuando es en elecciones, donde tienen la oportunidad de demostrarle al pueblo de que ustedes quieren cambiar al gobierno de turno. La única forma es en elecciones. Por eso ahora, por bestias que no comen zacates porque el cuello no les da, se van a tener que esperar hasta 2026. Porque repito, no se cede. No hay bloqueo de mercancía y esto y lo otro falso. Más bien están pidiendo más carne porque les hace falta. Todavía no les cumplimos la cantidad que quieren porque les encanta. El Salvador estaba preocupado que de dónde iba a sacar los frijoles una empresa para empacarlos y mandarlos a Estados Unidos como son de ellos. No se preocupen, de aquí de Nicaragua los van a seguir comprando y el queso también. Voy a una necesaria pausa y ya regreso. Solamente lo más 40, 50 segundos y estoy de regreso para seguir hablando. Y ahora vamos a desmenuzar unas notitas y titulares basuras que la derecha está utilizando para que ustedes se den cuenta cómo son de analfabestia. Ya vuelvo. Regálame agüita. Ah. Gracias. Este es el mejor líquido. Bien, estamos de regreso. Y qué alegre contar con el respaldo de los compañeros y compañeras de la guerrilla virtual que están ahí debatiendo y háganlo con altura, no caigan en la ofensa de los descerebrados que festejan y celebran y luego cuando caen presos por la clara violación a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política y los recoge la ley 1055 están llorando. Pero yo he leído la Constitución Política y para los que son haraganes solo son los 2 primeros artículos. No van a buscar en otro lado los 2 primeros artículos y ahí se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer para que no los llamen traidores a la patria. Porque aquí no se puede llamar patriota el que anda pidiendo agresiones cuando está lesionando la independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Pero bien,
Vamos a los titulares, que es lo que a ustedes les encanta. Dice un panfleto digital: ¿por qué Estados Unidos sancionó al Ministerio Público y a 9 operadores orteguistas? Fantástico ese titular. Escúchalo bien. Ahora me muestran las razones por las que lo han sancionado, entre comillas. Entre las razones, resalta el Departamento de Estado, están la corrupción. Yo no sé por qué no se encargan de sancionar a los primeros corruptos, que son los que te piden millones y te prometen destruir un gobierno y no lo logran. Yo no sé por qué no sancionan la corrupción de quienes en una sola familia lograron desprender millones de dólares bajo el adefesio de tener grupos mediáticos para ganarse toda la plata a ellos y luego decir: estamos apoyando la libertad de expresión, estamos apoyando la libertad de pensamiento, estamos apoyando a los medios independientes. Resulta que estos medios independientes, para refrescarles la memoria, eran la mayoría de la familia Chamorro. ¿Qué más acto de corrupción? ¿Por qué más bien nos piden que se los extraditemos? Abran la investigación por los millones de dólares que ustedes les enviaron y que prácticamente fueron negociados para matar humanos, para manipular la información. Eso está claro. Millones que fueron agarrados, distribuidos por una sola familia. Y yo no sé qué defienden estos pobres descerebrados. Escúchese bien, Confidencial y 4 medios más. Esta semana, dueño Carlos Fernando Chamorro, y a los 4 les llegaba plata de la Fundación Barrios de Chamorro. La prensa de los otros chamorros, Juan Lorenzo y Javier, agarrando millones de Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Funides del señor Juancho, agarrando millones, también Chamorro. Oye, por favor, usen la cabeza. Viene ahora el imperialismo, la dictadura estadounidense, a decirme que sanciona a un compañero, a una compañera por corrupción y no me muestra las pruebas. En cambio nosotros se las hemos mostrado y hasta la saciedad se las seguimos mostrando. Ahí están las cantidades de plata que cayeron a Banpro, que cayeron a los diferentes bancos de este país y luego fueron destinados a llegar a cada una de las cuentas personales de estos delincuentes que están presos. Con los propios videos se les comprueba donde andaban repartiendo plata a sus medios de desinformación para manipular la opinión pública. Ahora, el financiamiento a la represión. Vean qué bonito. Resulta que aquí, pagarle a nuestra policía para que nos brinde seguridad después de 3 meses de asedio, yo sí le puedo decir al imperio que le pagaron para nosotros meternos en nuestra cárcel, encarcelarnos, violar nuestro derecho a la libre circulación. Sí, yo sí se los puedo probar porque pasamos encerrados, pero que a mí me digan de que a la policía se le paga o que el gobierno financia la represión por pagarle a la policía para que nos dé seguridad, eso es algo absurdo. O sea, sancionar a la policía, que es la que le brinda a este pueblo la seguridad cuando se requiere que vaya a un lugar donde hay una agresión, donde hay violencia, etcétera. Por favor, señores, esto no es más que una burda y estúpida manipulación. Hablan de que aquí se financió a la represión cuando ellos fueron, la dictadura estadounidense, la que financió la muerte de nicaragüenses en el 2018, la que financió la violencia en el 2018, la inseguridad en el 2018, la que se alió y financió a todos estos delincuentes que están presos. Eso está probado, de eso hay prueba. Ustedes le llaman represión a la seguridad, a la estabilidad, a la paz, a la tranquilidad. Aquí todos los nicaragüenses deberíamos de estar agradecidos con el trabajo que se hizo en el 2018 para liberarnos de esa plaga que eran los tranques de la muerte, que le robó al país la oportunidad de seguir creciendo económicamente.
que provocó que hoy nos sigan agrediendo, porque estos siguen defendiendo delincuentes y agrediendo a quienes están administrando el Estado de Nicaragua a como tiene que ser. Porque aquí podemos irnos a las cifras, cómo se ha reducido la pobreza en todas sus expresiones, pobreza extrema, hasta el nivel de pobreza. Se ha reducido, y no lo digo yo, y le puedo citar la fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, FAO, esas son las fuentes. Y no me vas a decir que a esos organismos el Frente Sandinista les paga 200 córdobas para hacer, como lo dicen con nosotros, para defender al gobierno sandinista. Pero dice también de que están sancionando a estos compañeros por violación a los derechos humanos. Y no sancionan a aquellos delincuentes que fueron a pagar en los tranques. ¿Qué mayor violación a derechos humanos que ver arder cuerpos enteros en un tranque? ¿Qué mayor violación a los derechos humanos que ver quejarse a una mujer con un dolor de parto y no poder pasar un tranque, aunque le suplicaran, con el cuento de que atrás iban armas y con costo iba la pobre mujer llorando, ensangrentada, muriendo en una ambulancia y evitaban pasar? ¿Qué mayor violación a los derechos humanos que aquellos pobres ancianos que querían ir a hacerse una hemodiálisis, a seguirse tratando sus problemas de hipertensión, pero no podían por un tranque? ¿Qué mayor violación que cercenarle el derecho a asistir a clases a los miles de niños que están dentro del sistema educativo? ¡Cabrones! Aquí se vienen a llenar y se siguen llenando la boca hablando de derechos humanos cuando han sido los que más han violado los derechos de estos nicaragüenses, del pueblo nicaragüense. ¿Qué me puede hablar de violación a los derechos humanos aquel individuo que se fue y destruyó algo de propiedad pública como una alcaldía que le cuesta los impuestos de todos los nicaragüenses, una oficina como INATEC donde estudian los jóvenes? ¿Acaso esos jóvenes no son humanos y no tienen derecho a estudiar? ¿Qué mayor violación a los derechos humanos que el derecho a andar libre por tu país y circular por donde te dé la gana, y no lo podías hacer porque te pintaban de azul y blanco, porque te mataban, porque te torturaban? Y que ahora venga un cabrón a decir que sanciona a ciudadanos nicaragüenses por violación a los derechos humanos, y te sanciona un alcalde que no hace más que trabajar por su pueblo en Estelí, por la restitución de proyectos carreteros, por la restitución de agua potable, que es un derecho humano, que tengan agua potable los y la familia. Y que te sancionen a un alcalde que no está haciendo más que trabajar por su pueblo, que luchar para que haya un índice de desarrollo humano, para que haya una justicia social. Por favor. Pero esa es la dictadura estadounidense. Esa es la que se quiere vender con la transparencia. Yo se los digo aquí. Por eso siempre sugiero, conmigo platican, conmigo conversan. Ninguna de las razones con las que agreden a estos compañeros y compañeras resulta que acusan de violación a los derechos humanos a un país que por su estabilidad tuvo que recurrir a la fuerza pública. Pero cuando en Costa Rica, cuando en Honduras, cuando en Colombia sale la policía, o ya no digamos en Ecuador ahorita, donde en una cárcel murieron 62 presos, gente que estaba presa por defensores del ambiente, gente que estaba presa por delitos menores, murió. Y la policía ni siquiera las manos metió. Porque aquí, cuando la policía en Estados Unidos sale a repartirle bala a los negros, porque andan en una protesta, entonces resulta que eso se le llama restablecimiento del orden público. Pero aquí que estaban matando en los tranques, matando, torturando, asediando al pueblo, cuando la policía salió, fue una violación a los derechos humanos, porque había que dejar que esos pobres humanos que estaban en esos tranques de una forma tan pacífica, que eran capaces de chupársete hasta la sangre, no era posible que los quitara. Pobrecitos, si su pacifismo era a tal punto que si te agarraban, te cortaban la cabeza, te cortaban los testículos y te quemaban ahí mismo en un tranque,
Vaya, qué barbaridad, ¿cómo es posible quitar a esa gente tan amable, tan solidaria, tan espontánea, tan llena de amor contra su patria? A mí me gustaría que todo lo que hicieron aquí en este país se lo hagan a tan solo esos países que viven hablando de libertad de expresión, que viven hablando de derechos humanos. Vayan a hacer lo mismo que hicieron aquí a Canadá, a Reino Unido, a Estados Unidos. Y luego hablamos, a ver si la autoridad del orden público les va a responder como aquí. Un solo policía no se dejan matar en los Estados Unidos. Porque al primer ademán le bajan los sesos de un balazo. Pero aquí, claro, en la Nicaragua es la dictadura. Porque parece ser que para ser dictador, solo el único y exclusivo requisito, escúchese bien, para ser dictador no es que te reelijan, no es que tengas un continuismo, no es que seas una monarquía, no importa, pues eso es una monarquía que nadie elige nada, que no, pero hay democracia. Ejemplo, la de Arabia Saudí. Pero si usted es rebelde contra el imperio, contra la dictadura estadounidense, entonces sí es dictadura. Pero si usted es mansito, si usted dice sí señor a todo, vayan a ver en Arabia Saudí, no hay dictadura, hay una democracia floreciente, espectacular, a tal nivel que no vota nadie. El único que manda es el rey y luego el príncipe. Pero claro, es aliado de Estados Unidos. Nunca han intentado llevarle democracia. Entonces, ya, por favor, dejen la payasada, dejen la ridiculez. A ustedes no les interesa la democracia, a ustedes no les interesan los derechos humanos. Simplemente les interesa tener control geopolítico, control de recursos naturales y mantener subordinados a los pueblos a las decisiones de ustedes. Y que consideren los pueblos embrutecidos de que Estados Unidos es la maravilla, de que Estados Unidos ayuda, cuando más bien destruye, cuando más bien esclaviza a los pueblos. Y eso tiene que quedar claro el día de hoy. Así que cualquiera de los que se les ocurra seguir sancionando a fulano, al otro, no se va a ceder en nada. Lo repito y lo recalco porque algunos se conectan tarde. No. Que porque sancionaron a Rosario, entre comillas, sancionaron a los otros, mañana vamos a volver a hacer las elecciones. Falso. Ni lo sueñen. Sigan, que todavía hay más sandinistas. Agreguen más a la lista. Sigan. Porque su sueño estúpido de que económicamente van a asfixiar a Nicaragua con cuestiones porque la gente está preocupada, nos van a sacar del CAFTA, no. Vamos a dejar de exportar, no. Vamos a dejar de importar, no. Porque si eso se les ocurre, recuerden que nosotros somos el puente. No estamos en los 80. Nosotros somos el puente para que se mueva toda Centroamérica. Estamos en el centro. Y estratégicamente todo pasa por Nicaragua. Entonces veremos cómo le va, pues. Tranquilo. Nosotros no andamos con pendejadas, pero desde que nos vamos a dejar chantajear y que vamos a permitir de que usted después, o sea, sería traicionar la memoria de Benjamín Celedón, que murió arrastrado por los yanquis ahí en el Coyotepe. Sería traicionar la memoria de Andrés. No, hombre, más bien nos vamos a convertir en millones de Andrés Castro para lanzarles la piedra. Así como lo escuchan, a los imperios. Y en otro orden, ya hoy el Consejo Supremo Electoral, les quería comentar esto para que más o menos se den cuenta. ¿Por qué el imperio saca hoy una lista de agredidos y Reino Unido, la perrita fiel de la perra grande? O la hija de la perra, ¿no? Porque todos son hijos de la perra. La perra es el imperio, la perra es Estados Unidos. ¿Por qué hoy sacaron esa lista? ¿Por qué no la sacaron antes? Si la tienen desde antes, sigan sacando más. Bueno, resulta que ellos lo querían asociar. Primero, aplicamos la Renacer. Si aplicamos la Renacer, entonces el Consejo Supremo Electoral anula las elecciones. Ya, oí la lógica. Chica, no anuló las elecciones el Consejo Supremo Electoral ni aprobando la Renacer. ¡Qué barbaridad! Ok, vamos a sancionar otros y vamos a exigir con esto que no va a publicar. No va a publicar los resultados, sí. No los va a publicar. Y si no los ha publicado, no son oficiales. Viene el consejo, y hoy los publica, hoy mandan la lista de agredidos. Y seguimos.
Aquí, hermanito, estamos como en la guerra de redes. Nos cierran un perfil, abrimos 20. Nos cierran 20, abrimos 30. Aquí vamos. Y espérense, que no hemos respondido. No hemos respondido a la renacer. Aquí van a haber consecuencias. Escúchese este titular. Aquí van a haber consecuencias. Opositores aplauden sanciones por ser un mecanismo de presión contra los servidores corruptos del orteguismo. Hasta hoy no han probado absolutamente a uno solo que sea corrupto, como en Costa Rica, que 5 alcaldes con pruebas lo fueron a capturar porque hay pruebas. Que porque Estados Unidos lo diga. No. Aquí no es que lo diga Estados Unidos. Estados Unidos dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y mataron como pendejo al presidente. No encontraron una sola arma de destrucción masiva. Estados Unidos dice en estos momentos que hay comunismo en Marte y le envía una invasión. Y no por eso usted se la va a creer de que hay marcianos comunistas. Perdón, así como lo oye. Ajá, ¿quiénes son esos opositores que aplauden sanciones por ser mecanismos de presión contra los servidores? ¿Quiénes son esos? Esos que están aplaudiendo sanciones, mejor que estén fuera de Nicaragua. Mejor que estén fuera de Nicaragua. Porque la violación es a la constitución política. A la constitución política. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos. No la ejerce a través de presión externa. No la ejerce a través de presión estadounidense. No. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, como estos son intentos de menoscabar los derechos del pueblo, intentos de menoscabar los derechos a la educación, el derecho que tenemos a andar libremente por nuestras calles y gritar lo que querramos. Porque aquí el puchito... imagínense ustedes que el somocista, el neoliberal, no fue a votar y nadie lo obligó a no ir. Ahí andan en las calles, en los súper, tapineando, hartándose guaro, ya, y nadie les dice nada. Ah, no, pero si ya lo vemos que empieza a aplaudir agresiones y esto y lo otro, está violando la Constitución. Está violando la ley expresa que se llama Ley 1055 de los derechos del pueblo a la soberanía y autodeterminación para la paz. Eso es sencillo. Y eso en cualquier país del mundo. Así que nosotros continuamos. Ya el 72% de nicaragüenses mayor de 30 años están vacunados contra el COVID-19. De 30 años en adelante, la población con mayor riesgo ya está vacunada y seguimos vacunando. Seguimos inaugurando escuelas, se van a continuar inaugurando escuelas. 50.000 proyectos van a ejecutar las alcaldías en el año 2022. Importante, 50.000 proyectos en las alcaldías de nuestro país. Aquí hay que felicitar la ardua gestión de muchos alcaldes que se han preocupado por hacer gestiones ante los diferentes ministerios para llevar unas estadísticas de cuánto es el porcentaje de cobertura de agua, de energía, de educación, en salud que tienen para seguir construyendo todo lo que el pueblo necesita. Nosotros no vamos a parar de construir. La mayoría del presupuesto general que ya se presentó ante la Asamblea Nacional es para gasto social. Gracias a esa voluntad de este gobierno no van a parar los proyectos, de hecho no van a parar los votos, porque son los proyectos los que se convierten en votos, en agradecimiento. Y hablando de agradecimiento, yo quiero felicitar a los hermanos de la costa Caribe. El 7 de noviembre dieron una de las mejores elecciones, votaron en agradecimiento a todas esas carreteras, a la electrificación, al agua potable, valorando y agradeciendo la administración del buen gobierno, sabiendo que sus impuestos los pudieron observar retribuidos en obra. Y por eso el Caribe Norte impresionó con un 85% de los votantes
a favor del Frente Sandinista y con una participación de más del 80%. Felicitaciones, es precisamente lo que esperamos del resto del país, lo que esperamos de los ciudadanos conscientes, porque es con conciencia que vamos a elegir nuestro gobernante, es con disciplina, es con lealtad. También nuestra Policía Nacional implementará un plan que tiene que ver con la seguridad para las actividades de fin de año, las actividades que se realizan en Nicaragua, en el caso del pueblo católico, porque aquí nada se tiene contra el pueblo católico, nada se tiene contra el catolicismo. Aquí la observación es contra los delincuentes vestidos de sotana que apoyan desestabilización, generación de odio, etc. Pero para que vean que no tenemos nada contra el catolicismo, se instalarán los altares en la avenida de Bolívar a Chávez. Ahí usted va a poder observar los mejores altares, va a poder ir a escuchar los cánticos a la Virgen María, Madre de Jesús, y para que usted se dé cuenta van a haber instalados nacimientos, todo aquello que lo identifica con la cultura religiosa. Porque allí no vamos a ir a poner a Silvio Báez, ¿ya? Ese no es el santo, ese es el santo de los tranques, pero no es el santo, no es la Virgen, no lo vamos a ir a colocar. No necesitamos ir a poner a Polo Brenes en otro, no, ni tampoco a Monseñor Sándigo, que ha sido clave en este proceso de paz, de amor, de reconciliación y que ha demostrado realmente ser un guía espiritual. Entonces, no, ahí vamos a ir a instalar lo que le gusta ver a los católicos. ¿Ve? Y ahí no le van a preguntar a usted para acercarse a ver el altar de diferentes instituciones, si usted es sandinista, si usted es somocista, si usted es pro-yanqui, si usted es pro-dictadura estadounidense, no se lo van a preguntar. Si usted apoya a los hijos de la perra o si apoya a la perra, eso no le van a preguntar. Lo que le van a decir es: bienvenido, disfrute, puede observar el altar que le guste, igual los nacimientos que le gusten. Eso es parte de lo que tiene que ver con el proceso de embellecimiento de nuestro país. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Los resultados ya fueron publicados en la Gaceta. Los resultados de las elecciones generales están en la Gaceta, es oficial. El triunfo es rotundo, pero es el triunfo del pueblo. El trabajo que tenemos que hacer, insisto, me voy a despedir con un consejo: no esperen que se lo orienten, no esperen que el comandante se los diga en una carta. No, evitemos a más. No, miren, en un empeño del 100%, eliminar el burocratismo institucional. Eliminemos el burocratismo que le hace tanto daño, que humilla tanto al pueblo, y eso no es para nada revolucionario. Cualquier revolucionario lo menos que tiene que tener es egocentrismo. Cualquier revolucionario lo menos que tiene que tener es hipocresía. Hay que ser sincero, hay que darle un abrazo real al pueblo, hay que conectarse con el pueblo, hay que escuchar al pueblo. Y usted, pueblo nicaragüense, créalo que no tenemos la capacidad de resolver en un 100% los problemas, las necesidades, las demandas que requieren. Pero sí les pedimos que tengan paciencia. Aquellos que no han tenido un proyecto directo, un programa directo que le beneficie del sandinismo, tenga la fe que en este periodo 2022-2026 será protagonista directo, porque protagonista indirecto de más de uno de los proyectos y programas, de más de 50 proyectos y programas sociales que ejecuta este gobierno con el programa de nación que ejecuta el Frente Sandinista, yo estoy seguro que han sido protagonistas en más de uno, no solamente en uno, pero sí les pido de favor, empecemos a mejorar en el trato a nuestra gente. Eso de la burocracia, de que esperaste que no ha venido Sultano, que después de donde Sultano voy para donde Perencejo, que donde Perencejo, no andemos boleando al pueblo. Lo que está en nuestras manos resolverlo, digámoslo. Lo que no, también con maneras.
hermano, no podemos resolverte esto. Tenenos paciencia. Vamos a seguir batallando. Vamos a canalizar. Vamos a gestionar. Pero nunca, nunca humillemos a quienes son el alma y nervio de la raza y que son los que están llegando, seguirán llegando y continuarán hasta el final con este proyecto revolucionario. Arriba, obreros y campesinos, comerciantes y nicaragüenses trabajadores que aman su patria y los que están luchando a diario para sobrevivir y que sus familias tengan lo necesario, lo justo. Ni un paso atrás. ¡Viva Daniel!